Tengan todos un cordial saludo y sean bienvenidos a esta exposición académica sobre uno de los temas más relevantes de la política de salud en Colombia, como lo es el de la interoperabilidad de la historia clínica. Nuestro grupo se encuentra conformado por Adriana Barriga, Pilar Contreras, Cristian Camargo, Eduard Castañeda y Rodrigo Estupiñán, quien les habla. Hace muchos años los agricultores manejaban el grano en grandes estructuras llamadas silos. El problema era que estos no se podían compartir. Hoy en día el sistema de salud de Colombia ocurre exactamente lo mismo. Creamos silos de información clínica. Cada institución, cada IPS tiene sus propios sistemas y desafortunadamente la historia clínica de los pacientes no los acompaña. Afortunadamente esto en Colombia ha venido cambiando con la ley 2015 del año 2020 y avances como la resolución 1888 del año 2025, dejamos de ver la historia clínica como propiedad de una institución y la empezamos a ver como un derecho del ciudadano. La historia clínica electrónica es el registro integral, cronológico y seguro del paciente que se encuentra contenido en un sistema de información. Entonces, para entender esto, debemos de saber qué significa interoperabilidad, que es la capacidad de los sistemas para intercambiar información, entenderla y usarla de manera correcta. No solamente es conectarse, es hablar el mismo lenguaje clínico. De ahí viene la otra definición, que es el resumen digital de atención, que es el instrumento el cual permite el intercambio de información esencial de cada atención donde se encuentra el paciente. Para entender la relevancia de la normatividad vigente hay que recordar la evolución de la historia clínica, la cual ha pasado a través de tres grandes fases. Una primera fase, la cual le da el carácter ético y legal entre los años 1981 y 1999. Aquí la resolución 1995 del año 1999 estableció los parámetros mínimos de la historia clínica. Luego viene una segunda fase, la cual está orientada a la estandarización, que ocurre entre el año 2000 y 2010. Aquí básicamente se consolidaron varias herramientas como fue el CIE-10, los CUBS, que es el sistema de procedimientos, y decretos como el 1011 del año 2006, el cual básicamente habla de la obligatoriedad de la calidad en salud. Luego, por último, una fase que viene entre el año 2000 hasta la fecha, la cual básicamente se centra en la digitalización y la interoperabilidad. Inicia básicamente con la ley 1581 del año 2012, la cual habla sobre la protección de los datos. Luego, en el año 2015 viene la ley 1751, que establece la salud como un derecho fundamental. Posteriormente, la resolución 839 del año 2017 establece la regulación acerca del manejo y la custodia de las historias clínicas. Luego, la ley 2015 del año 2020, la cual establece el marco legal para la historia clínica interoperable en Colombia. La resolución 866 del año 2021, que establece los estándares técnicos de operabilidad de la historia clínica electrónica. Y finalmente la resolución 1888 del año 2025, la cual adopta el resumen digital de atención, el cual prácticamente que es el corazón de la aplicación de la práctica actual. Las IPS deben apuntar a este año a integrarlo plenamente en la plataforma nacional. Este ha sido un proceso progresivo, pero continuo, pasando de datos aislados a datos conectados. Entonces, para entender cómo funciona la interoperabilidad en Colombia es necesario hablar de su motor técnico, del resumen digital de atención, también llamado RDA por sus siglas. Entonces, el RDA básicamente es un documento que permite que la información del paciente se comparta en diferentes instituciones de salud, que eso hace que la interoperabilidad sea algo real. Después de cada atención médica se va a generar un resumen con la información del paciente. No es toda la historia clínica, pero sí la información esencial para que el profesional de salud que lo esté atendiendo entienda el contexto por el cual está cursando el paciente. Entonces aquí vemos sus componentes donde se encuentran. Primeramente, identificación, que hablamos sobre los datos demográficos y las entidades involucradas. Luego, los antecedentes y diagnósticos, que es allí donde se habla sobre el motivo de consulta y sobre el diagnóstico, que se debe realizar en un lenguaje estandarizado. Posteriormente,
están las intervenciones, donde se encuentran los procedimientos y los resultados diagnósticos para finalmente encontrar el plan de manejo, que es allí donde se encuentran los medicamentos y las recomendaciones. En pocas palabras, el RDA es una ficha clínica resumida que viaja con el paciente. Ahora, para que ese RDA pueda viajar entre sistemas, se necesitan de unos estándares. Entonces, es aquí donde entra el HL7 y el FHIR, también conocido como FHIR. Entonces, estos estándares son son el idioma que utilizan los sistemas de salud para comunicarse. Entonces, primeramente está el HL7, que es el más tradicional, que, como su nombre lo indica, su interoperabilidad sintáctica, es decir, se encarga de organizar la información, ¿sí? Condensar la información, que le da estructura por mensajes o por lotes. Tiene una ventaja principal que, como se ha utilizado desde bastante tiempo, tiene un amplio reconocimiento y es reconocido a nivel mundial. Que tiene una desventaja, y es que es complejo porque es poco flexible, y que solo que sea interoperabilidad sintáctica no permite que el otro sistema que recibe la información lo comprenda de la misma forma. Es por eso que se crea el FHIR o el FHIR. Entonces, es una función moderna, más rápida y más fácil de integrar. Entonces, aparte de tener la interoperabilidad sintáctica, también tiene la interoperabilidad semántica. Es decir, que aparte de que hay un mensaje estructurado, sea por lotes o por mensajes, cuando hablamos de semántica es que la misma información que se envía es la misma información que llega, y que los dos sistemas van a entender la misma información, no cada uno va a entender diferente información. Entonces, es un intercambio real que también permite el uso de tecnologías. Entonces, también tiene otra ventaja, y es que permite que sea ágil, que pueda verse en aplicaciones, en dispositivos, que es algo que se ve hoy en día. Pero entonces, que para que se dé esto, pues requiere una infraestructura tecnológica y moderna. Finalmente, quiero recalcar que la resolución 866 es la que define qué información se debe compartir, es decir, el RDA, que es el documento que contiene esa información y que debe ser estandarizada por el HL7 y el FHIR, que permiten que esa información realmente pueda viajar entre sistemas. Entonces, esto para dar el paso a que no es solo tecnología, sino una herramienta que mejora la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Muchas gracias. Hablemos de las estadísticas y panorama. En Colombia tenemos un 99.6% de cobertura de aseguramiento. Y la capacidad instalada que tenemos a junio de 2025 en el país es de 10.821 IPS, de las cuales el 91% son privadas y el 9% públicas. Se estima que la interoperabilidad reduce los tiempos de atención en urgencias en un 20%. Y si hablamos de la adopción ciudadana, más de 1.1 millones de colombianos ya están autenticados en la carpeta ciudadana digital para consultar sus documentos de salud. Esto quiere decir que la interoperabilidad no es solo un intercambio de datos técnicos, sino una herramienta clínica y administrativa que mejora los resultados en salud. Y si hablamos de las estadísticas de las IPS y adopción, según el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, el panorama de adopción muestra un crecimiento constante. El nivel de digitalización se estima que es más del 85% de las IPS en zonas urbanas que ya cuentan con algún sistema de historia clínica electrónica. Si hablamos del avance territorial, Cundinamarca y Bogotá lideran la integración, siendo de las primeras regiones en realizar pruebas piloto exitosas para el intercambio de datos entre redes públicas y privadas. ¿Cuál es la meta nacional?
El objetivo del gobierno es lograr que para el cierre de la década el 100% de los prestadores estén conectados al modelo nacional de interoperabilidad. ¿Cuáles son los beneficios asistenciales más allá de un intercambio técnico? La continuidad asistencial, ya que permite que el personal de salud acceda a los antecedentes del paciente en tiempo real, sin importar en qué institución se encuentre. La seguridad del paciente reduce errores en la medicación y duplicidad de ayudas diagnósticas al conocer de antemano alergias, tratamientos actuales y resultados previos. Eficiencia administrativa es un flujo operativo. Agiliza drásticamente los procesos de referencia y contrarreferencia, disminuye los costos operativos al evitar la repetición innecesaria de exámenes. El paciente se convierte en el dueño real de su información, facilitando su tránsito por los diferentes niveles de atención. Y con el caso de éxito que tenemos en nuestro hospital cercano, Mederi, pionero en integración de la interoperabilidad de la historia clínica. Ha sido un referente en la transformación digital en Colombia. Su enfoque se ha centrado en 3 hitos. El primero, la integración de sistemas que lograron unificar la información de sus 2 sedes principales, permitiendo una visión 360 grados del paciente. Como segundo hito, la arquitectura robusta. Fue una de las primeras instituciones en robustecer su arquitectura bajo estándares que faciliten el reporte oportuno a entidades de control. Y su tercer hito, cultura de innovación. Su modelo no solo incluyó software, sino una capacitación intensiva al personal asistencial, demostrando que la tecnología es un aliado de la humanización del servicio. Ahora vamos a hablar de los datos sobre el impacto económico y ahorro proyectado con la implementación de la interoperabilidad de la historia clínica. La literatura nos brinda datos de una disminución de costos operativos y administrativos de hasta el 30%, una disminución en tiempos de atención en salas de espera y urgencias del 20%. Se proyectan beneficios como mayor facturación efectiva por reducción de glosas derivadas de datos incompletos y ahorro de tiempo por eliminación de procesos repetitivos y papelería. A nivel nacional, el Senado de la República proyecta un ahorro neto del gasto total del sistema de salud del 5%, que es una cifra importante. Por su parte, la Sociedad de Sistemas de Información y Gestión Sanitaria de Estados Unidos habla de una reducción en el porcentaje de los gastos administrativos que está entre el 15 y el 30%. Otras fuentes asocian reducciones del 30% en la telemedicina asociados a la disminución de costos en la consulta virtual. En América Latina tenemos estudios que nos hablan de disminución de eventos como exámenes duplicados o innecesarios del 60 al 80%, errores médicos del 60 al 70% y fallas en la administración de medicamentos entre el 60 y el 70%. Aunque aquí nos hablan es de los vectores de ahorro más no del porcentaje en el gasto total. Otra fuente de Estados Unidos proyecta que la implementación de intercambio de información en salud electrónica podría ahorrar al sistema de salud estadounidense 77.8 mil millones de dólares en 15 años mediante la reducción de estas pruebas duplicadas y una mejora en la coordinación del cuidado. La financiación estará dada por el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los prestadores de salud. Así lo determina el artículo 14 de la Ley 2015 del 2020. Por su parte, será la Superintendencia Nacional de Salud quien esté encargada de las acciones de inspección, vigilancia y control. Los principales retos identificados son la migración de los datos físicos a digital, que requiere planificación, control, personal capacitado y unos costos iniciales que pueden ser una barrera. El siguiente punto sería el rezago tecnológico de instituciones pequeñas o rurales que pueden no tener sistemas adecuados o personal capacitado, ya que requieren mantener sincronización constante con los reportes RIPS y la facturación electrónica para evitar duplicidades. El manejo del Big Data, que implica la interoperabilidad de la historia clínica electrónica,
ha dificultado aspectos como la codificación, el desarrollo, la implementación, costos, privacidad de datos, ajustes corporativos y aspectos regulatorios. Sin embargo, la hoja de ruta gubernamental espera que los principales retos sean superados hacia el año 2031. Otra dificultad que se puede presentar es la disrupción entre el flujo predefinido, que es idealista y lineal, con las situaciones inesperadas o complejas del día a día, que lleva a los clínicos a generar soluciones informales para eludir el sistema. Estas disrupciones además se ven agravadas por interfaces de usuario mal diseñadas, entrenamiento insuficiente, alertas con baja especificidad y la adopción de un único sistema transversal para múltiples especialidades médicas cuando cada una tiene unas necesidades muy distintas. Es importante reconocer que la transformación de la atención requiere la adaptación constante de los procesos internos. Superar las barreras de formación y gestionar el cambio cultural son vitales para evitar la frustración y garantizar una adopción real de la tecnología. Muchas gracias. Bueno, entonces, con todo lo expuesto hasta acá, pues entendemos cómo hay un marco jurídico en donde el sector privado, público y los profesionales de la salud entienden la salud como un derecho fundamental. En lo técnico, la prestación de los servicios debe ser pues segura, oportuna y confidencial, y en lo ético, la protección de los datos, el habeas data y la humanización son fundamentales también. Entendemos las diferentes estrategias de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, que son sistemas de gestión de la información donde integran la información, la hacen disponible y efectiva, garantizando la continuidad de la atención, obviamente con seguridad y confidencialidad. Cómo esta información migra en un resumen digital de atención, una plataforma que facilita el intercambio de la información entre los diferentes prestadores de los servicios de salud, promoviendo así la continuidad de la atención. Traemos un escenario, se llama Impacto Clínico, un paciente y 3 instituciones. Queremos hacer un cuadro comparativo en donde vamos a tratar de evaluar el curso de una infección respiratoria bajo 2 realidades sistémicas diferentes a lo largo de 5 días. Es un hombre de 67 años que vive en Suba, en Bogotá, es diabético, con insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección del 30% y tiene una enfermedad renal crónica estadio 3. Consulta el día 1 a una IPS primaria en Suba por su infección respiratoria, se le da su manejo médico ambulatorio y aquí la información queda reposada en las bases de datos de la IPS. El día 3 va a urgencias por la evolución de la enfermedad a una IPS de mediana complejidad por su descompensación. A ciegas, los médicos hacen un abordaje inicial, desconocen los antecedentes y demás, y lo que hacen es que repiten los laboratorios el antibiótico de manera empírica. Al 5.º día van a una IPS de alta complejidad, una de cuidados intensivos. Ahí vemos un deterioro grave y se hace un manejo agresivo a ciegas y el precio es una sobrecarga hídrica y empeora la función renal. ¿Cuál es el resultado? Hay una mayor estancia, mayor costo, alto riesgo de muerte. Aquí no falla el conocimiento médico, sino falla el sistema de la información. Pero en un escenario ideal, donde hay un ecosistema fluido, con interoperabilidad de la historia clínica electrónica, con una información que repose en una base de datos, misma situación, mismo escenario, el día 1 el paciente a una IPS primaria, en el mismo evento inicial, pero esta información queda en la IPS, pero migra a una nube nacional, lo que permite que cuando el paciente va al día 3 a urgencias, el médico accede a esta base de datos digital, conoce el antibiótico iniciado, los antecedentes y demás, y permite un ajuste dirigido, un manejo hemodinámico preciso que evita la sobrecarga hídrica, y al 5.º día, cuando llega a la unidad de cuidados intensivos, pues ya hay una orientación mucho más precisa y completa con una medicación exacta para su problema. ¿Cuál es el resultado? Un manejo preciso, menor tiempo de ventilación, menor mortalidad y por supuesto que la disponibilidad oportuna del dato, pues aquí favorece la evolución del paciente y salva las vidas. El horizonte en el 2026, pues los retos estructurales de implementación, el verdadero desafío, orquestar la tecnología, los datos y el factor humano para una transformación sostenible, disminuyendo las brechas digitales, estandarizando el lenguaje, la migración de la información, optimizando los flujos clínicos y la seguridad, por supuesto la ciberseguridad y la gobernanza. La conclusión, la gobernanza sobre la tecnología, digamos que ya están las leyes, solo es aplicarlas, ya está la arquitectura, solo es ponerlas en funcionamiento, ya tenemos las bases de datos. Entonces el mayor riesgo no es implementarla, sino implementarla mal, sin estándares y sin apropiación clínica. Aquí tenemos 3 ejes fundamentales, la gobernanza, la cultura clínica y la decisión política,
que definitivamente lo que hacen es tener una mejor orientación en la información. Así pues, la historia clínica no es un archivo, es la memoria del sistema de salud. En medicina salvamos vidas con conocimiento, pero muchas veces lo que salva vidas es la información. Muchas gracias.